Bueno, 120 días de pedido, congresista. Les quiero muchísimo. En el caso de la congresista Rocío Torres Salinas, la imputación fiscal carece de solidez. La mera sospecha no constituye prueba suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia. Pido al Congreso de la República las garantías de mis declaraciones de hoy, de mi persona y de los trabajadores que están declarando ante varios medios. Le tengo al enemigo en la oficina. El enemigo lo llama y cree saber quién es. Es la Natalie. Sentencia. Ningún trabajador o ex trabajador ha denunciado que yo haya coordinado o dispuesto aporte alguno. La única cuenta que yo cuento a mi nombre es en el Banco de la Nación, no tengo otra cuenta. Disculpas públicas a la señora congresista Rocío Torres Salinas por haber abusado de esa confianza y haberme excedido con los trabajadores. Quien lo haya hecho a cuenta propia y bajo mi responsabilidad. ¿Él ha mentido en la Comisión de Ética? Sí, claro que sí, porque él en varias oportunidades me preguntaba si ya habían depositado o cuándo es el depósito, en varias oportunidades. Y yo le decía, no han depositado todavía porque a veces se demoraban. En un Estado de Derecho, señora presidenta, toda imputación penal debe sustentarse en pruebas sólidas y verificables. Sin embargo, en el caso de la congresista Rocío Torres Salinas, la acusación carece del sustento necesario para configurar el delito de concusión debido a la debilidad y contradicción de los elementos probatorios presentados. En primer lugar, la Fiscalía no ha aportado pruebas concluyentes que demuestren que la congresista haya incurrido en abuso de su cargo. Estoy acá por un reportaje periodístico perverso, calumnioso, donde fui tratado como culpable, no por lo que hice, sino porque soy víctima de un plan maquiavélico, donde el objetivo es desacreditar nuestra institución. Que mi conciencia se encuentra limpia y por mis conductas he de reafirmar que mis esfuerzos morales se encuentran intactas, mostrándome más fuerte ante cada golpe que presenten mis enemigos políticos. Los quiero mucho. Se sostiene que la denunciada habría utilizado su cargo para exigir contribuciones económicas indebidas a los trabajadores de su despacho, configurando un abuso de autoridad con el fin de obtener un beneficio patrimonial. Siguiente, por favor. Los hechos denunciados, señora presidenta, sostienen que la denunciada habría presionado a trabajadores de su despacho para entregar parte de sus remuneraciones y bonos excepcionales, beneficiándose económicamente. Se alega que estos hechos ocurrieron en los periodos legislativos 2021, 2022 y 2022 y 2023, en el Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Como pruebas principales, se presentan la declaración de un colaborador eficaz identificado como 01-103-2023, Fiscalía de la Nación, y un reportaje de Punto Final, emitido el 2 de abril del año 2023, titulado La Bolsa de la tía Rocío, que expone testimonios y presuntas evidencias del caso. La siguiente diapositiva, por favor. La denuncia se basa en el delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal. Se le imputa haber abusado de su cargo para exigir dinero a sus trabajadores a cambio de mantener sus puestos. Este delito requiere, señora presidenta, 3 elementos claves. Primero, abuso del cargo público. Segundo, obligación o inducción mediante presión o coacción. Y tercero, la obtención de un beneficio indebido. De comprobarse, la congresista enfrentaría una pena de 2 a 8 años
de prisión, inhabilitación y multa. La acusación sostiene que su conducta encaja en esta figura penal, configurando una infracción grave. La siguiente, por favor. La Fiscalía sostiene que la conducta de la congresista Rocío Torres Salinas constituye un delito continuado, pues involucra múltiples actos similares en distintos momentos. Según el artículo 49 del Código Procesal Penal, este tipo de delito se configura cuando varias violaciones de la misma norma legal ocurren en un mismo contexto o en diferentes momentos. Esto permite unificar los actos ilícitos en una sola imputación, garantizando proporcionalidad en la pena. Además, se requiere la existencia de un mismo sujeto activo y un propósito delictivo común, lo que según la denuncia se cumple en este caso. La siguiente, por favor. El 6 de noviembre del año 2024 se presentó el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, en el que se identificó un presunto hecho con connotación penal. Se sostiene que la congresista Rocío Torres Salinas habría doblegado la voluntad de los trabajadores de su despacho y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, obligándolos a entregar parte de sus remuneraciones y la mitad de los bonos excepcionales otorgados por el Congreso. Este acto configura un posible abuso de autoridad con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial indebido, elemento clave en la imputación del delito de concusión. La siguiente, por favor. La Fiscalía de la Nación ha identificado a 11 trabajadores presuntamente afectados por las exigencias económicas de la congresista Rocío Torres Salinas. 8 de ellos pertenecen o pertenecieron a su despacho congresal: Ann Rodríguez, Jesús Humberto Sierra Tapia, Miriam Marta Tito Álvarez, Romer Antonio Vela Flores, Natalie Flor Rubio Iliatopa, Cecilia del Pilar Salazar Matos, César Augusto Macedo Bombánceles y Estefanía Rosana Calvo Zúñiga. Asimismo, se ha identificado a 3 trabajadores de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de nombres Abigail García Díaz, Estefanía Rosana Calvo Zúñiga y Moisés Panduro Coral. Estas personas habrían sido presionadas para entregar parte de sus remuneraciones y bonos excepcionales, lo que sustenta la acusación de concusión contra la congresista. La siguiente, por favor. Señora Presidenta, por un tema práctico, se ha creído conveniente analizar un caso concreto a fin de que se pueda apreciar la teoría que se ha aplicado en el presente informe final. Vamos a analizar el caso de la señora Miriam Marta Tito Álvarez, quien fuera técnico del despacho de la congresista Torres Salinas. La Fiscalía, señora Presidenta, fundamenta su acusación principalmente en la declaración de un colaborador eficaz, cuyo testimonio, si bien puede constituir un indicio, carece de respaldo documental o testimonial que lo corrobore. No existe prueba material que acredite que la congresista haya dado instrucciones para solicitar dinero a los trabajadores de su despacho, lo que reduce significativamente la fuerza incriminatoria de esta declaración. Por otro lado, la testigo Miriam Marto Tito Álvarez ha declarado de manera clara y consistente que nunca recibió solicitud alguna de la congresista para entregar dinero y que las peticiones económicas fueron realizadas exclusivamente por Natalie Rubio Iliatopa. Además, afirmó que los montos entregados fueron considerados como donaciones voluntarias para temas sociales y que no existía ninguna orden directa de la congresista en ese sentido. Esta declaración desvirtúa la hipótesis fiscal y debe ser valorada en igualdad de condiciones frente a los demás elementos de prueba. Asimismo, señora Presidenta, la Fiscalía presenta estados de cuenta que evidencian retiros de dinero efectuados por la testigo. Sin embargo,
Dichos documentos solo prueban la existencia de transacciones económicas, mas no la finalidad de fondos ni la participación de la congresista en tales hechos. La vinculación de estos retiros con una presunta orden de la congresista es, en el mejor de los casos, una inferencia especulativa y no una conclusión sustentada en prueba directa. En virtud del principio de presunción de inocencia, cualquier imputación debe sustentarse en pruebas fehacientes y verificables. En este cargo, la carga de la prueba recae sobre la Fiscalía, que no ha logrado demostrar con certeza la participación de la congresista en los hechos imputados. Por tanto, la falta de evidencia directa y la existencia de un testimonio clave que contradice la versión fiscal refuerzan la insuficiencia probatoria, lo que impide establecer responsabilidad penal con el nivel de certeza exigido en un debido proceso. La siguiente, por favor. Señora Presidenta. Tomando en consideración las pruebas presentadas por ambas partes, con su respectivo análisis a los elementos de convicción y el tratamiento de los temas controvertidos dentro del caso, se llegan a las siguientes conclusiones. La siguiente, por favor. Falta de valor probatorio en la acusación. En un Estado de Derecho, señora Presidenta, toda imputación penal debe sustentarse en pruebas sólidas y verificables. Sin embargo, en el caso de la congresista Rocío Torres Salinas, la acusación carece del sustento necesario para configurar el delito de concusión debido a la debilidad y contradicción de los elementos probatorios presentados. En primer lugar, la Fiscalía no ha aportado pruebas concluyentes que demuestren que la congresista haya incurrido en abuso de su cargo. Además, el testimonio del colaborador eficaz, pieza clave de la acusación, carece de corroboración externa, lo que vulnera el criterio jurisprudencial que exige pruebas independientes para validar este tipo de declaraciones. Asimismo, los testimonios de los trabajadores y extrabajadores del despacho congresal han sido categóricos en negar cualquier tipo de presión o solicitud de dinero por parte de la congresista. La imparcialidad de la investigación también se ve cuestionada, pues se ha detectado la omisión de información relevante y el uso de declaraciones parciales por parte de la Fiscalía. Por otro lado, existen pruebas testimoniales como las declaraciones de los trabajadores aludidos tanto en sede fiscal como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en las que afirman que la congresista no les ha solicitado una parte de su sueldo o de los bonos extraordinarios en forma directa o indirecta o a través de terceros. Ante esta falta de sustento probatorio, la Fiscalía no ha cumplido con su deber de acreditar los hechos imputados, debilitando su tesis acusatoria y vulnerando el principio de la carga de la prueba. La siguiente, por favor. En la ausencia de configuración del tipo penal, el delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, exige el cumplimiento de ciertos elementos esenciales, que el sujeto activo sea un funcionario público que haga o haya hecho abuso del cargo para inducir o obligar a otro a entregar un beneficio económico indebido y que exista una afectación a la voluntad del sujeto pasivo mediante coacción o presión. En el presente caso, dichos elementos no se cumplen, lo que impide la configuración del delito imputado a la congresista Rocío Torres Salinas. En primer lugar, no se ha demostrado que la congresista haya abusado de su cargo para obtener un beneficio patrimonial. No existen pruebas que acrediten que los trabajadores de su despacho hayan sido obligados o inducidos indebidamente a realizar aportes económicos en contra de su voluntad. Asimismo, no hay denuncias formales por parte de los trabajadores afectados, lo que contradice la tesis fiscal y sugiere la
inexistencia de presiones económicas indebidas. Otro aspecto clave, señora presidenta, es la insuficiencia probatoria del testimonio del colaborador eficaz. La jurisprudencia nacional exige que este tipo de declaración sea corroborada con pruebas independientes, lo que no ha ocurrido en este caso. En conclusión, la acusación no reúne los elementos normativos ni fácticos requeridos para configurar delito de concusión, por lo que carece de sustento jurídico y resulta insostenible. La siguiente, por favor. Del principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, es un pilar fundamental del derecho penal garantista. Este principio establece que toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad mediante un proceso con garantías plenas. En el caso de la congresista Rocío Torres Salinas, la imputación fiscal carece de solidez. La mera sospecha no constituye prueba suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia. La responsabilidad penal debe acreditarse de manera fehaciente y la carga de la prueba recae exclusivamente sobre la parte acusadora. Sin embargo, la Fiscalía no ha logrado cumplir con este estándar. El derecho penal exige certeza, no simples probabilidades, para formular una acusación válida o dictar una condena. Es imprescindible contar con pruebas concluyentes que demuestren la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. En este caso, la falta de pruebas contundentes impide formular una imputación legítima. Señora presidenta, dado que la acusación no se sustenta en pruebas sólidas, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia en favor de la congresista. La siguiente, por favor. La ausencia de pruebas suficientes que respalden la acusación contra la congresista Torres Salinas impiden la continuidad del proceso. En un Estado de Derecho, toda imputación penal debe fundamentarse en pruebas claras y verificables. No obstante, en este caso, la fragilidad del sustento probatorio imposibilita la formulación de una acusación válida. Dado que no se ha demostrado la existencia de pruebas concluyentes que respalden la denuncia constitucional, su archivamiento es la única resolución jurídicamente correcta. En un sistema garantista, demanda que toda investigación penal se base en evidencias objetivas y no en simples conjeturas o testimonios sin verificación. Prolongar un proceso sin respaldo probatorio adecuado supondría una vulneración al principio de legalidad y a la presunción de inocencia. Por consiguiente, la falta de fundamentos probatorios obliga al archivo de la demanda, asegurando el respeto de los derechos fundamentales y evitando una persecución carente de sustento jurídico. Por los mismos fundamentos no se han infringido los artículos 1, artículo 2, inciso 15, artículo 22, artículo 23, artículo 38, artículo 39 y artículo 45 de la Constitución Política del Perú. La siguiente, por favor. En aplicación del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y ante la inexistencia de pruebas que sustenten una acusación válida, corresponde reafirmar las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, pilares fundamentales del Estado del Derecho. Por lo tanto, se dispone el archivamiento de la denuncia constitucional 456 y sus acumuladas 361 y 370, la acusación contra la congresista Rocío Torres Salinas, la cual carece de sustento jurídico, probatorio y fáctico, lo que impide continuar con el proceso. Esperando, señora presidenta, haber cumplido con la delatura que ustedes
me han concedido. Eso es todo el informe que acabo de sustentar. Muchas gracias, señora presidenta.